Hola, bienvenidos. En este vídeo de hoy lo que vamos a hacer es que nos vamos a preparar una guía completa sobre la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias que están expresadas en forma explícita y que son de primer orden. Seguro que si esto lo digo de otra manera, os suena. Vamos a estudiar cómo podemos enfrentarnos a ecuaciones diferenciales que son del tipo y' igual f de x, y. Y aquí vamos a tener los siguientes tipos: variables separables, reducibles a separables, homogéneas, reducibles a homogéneas, exactas, reducibles a exactas, que es lo que se conoce como factores integrantes, lineal, Bernoulli y Riccati. Esos son los tipos de ecuaciones a los que vamos a aprender a enfrentarnos en este vídeo. Vamos a mirar este problema desde un punto de vista teórico, entre comillas, no demasiado formal, no demasiado riguroso. Desde un punto de vista más bien práctico, vamos a hacernos un esquema con los puntos clave y las cosas que tenemos que saber para enfrentarnos con éxito a este tipo de problemas. Vamos a aprender algunas claves sobre cómo reconocer el tipo de ecuación y cuál es el método más adecuado para enfrentarnos a él. Después os voy a grabar un vídeo en cartulina azul, es decir, un vídeo con ejercicios ilustrativos sobre cada tipo de ecuación diferencial. Vamos a empezar. Hemos dicho que vamos a enfrentarnos a ecuaciones diferenciales ordinarias expresadas de forma explícita y que son de primer orden, que se escriben de esta manera. El primer tipo va a ser de variables separadas o de variables separables, que viene a ser lo mismo. Una ecuación se dice que es de variables separables si la función explícita que define la ecuación diferencial se puede escribir como producto de dos funciones, de forma que cada una de esas funciones depende de una sola variable. Por ejemplo, g que depende solo de x y h que depende solo de y. Entonces, si yo puedo escribir mi función de esta manera, la ecuación diferencial me va a quedar y' igual g de x por h de y, y yo sé siempre que y' es diferencial de y partido diferencial de x. Por lo tanto, sustituyendo aquí, tengo diferencial de y partido diferencial de x, g de x por h de y eso me lleva a hacer el siguiente despeje. Tengo que dejar a un lado de la igualdad las cosas que dependan solo de y al otro lado las cosas que dependan solo de x. Entonces, la diferencial de y la diferencial de x siempre tienen que estar multiplicando, siempre tienen que estar en el numerador. Diferencial de y se queda donde está, diferencial de x pasa al lado contrario multiplicando, g de x se queda con diferencial de x y h de y se va con la diferencial de y. Es decir, como está aquí multiplicando, pasa dividiendo. 1 partido h de y. Terminar de resolver la ecuación diferencial es simplemente integrar los dos lados de la igualdad. 1 partido h de y diferencial de y igual integrar g de x diferencial de x más cierta constante. La constante solo se la tengo que poner a una de las integrales. ¿Por qué? Porque si yo la pongo en los dos lados, la puedo pasar para simplificar a uno de los lados de la igualdad, la junto y la suma o la diferencia de constantes sigue siendo constante. Por lo tanto, esta va a ser la solución general, estándar, más que general. General no es una palabra muy adecuada para ecuaciones diferenciales ya que tiene significado propio. Esta va a ser la forma estándar que va a tener la solución de una ecuación del tipo variables separadas. El segundo tipo que hemos dicho que íbamos a ver son reducibles a separables. Y pongo reducible a separable, reducible entre comillas, porque muchas otras ecuaciones se van a reducir a variables separables. Esta en particular es una ecuación del tipo y' igual f a x más b. Una ecuación de este tipo es lo que yo estoy llamando reducible a separable. No creo que lo encontréis así escrito en la literatura, es un poco para entendernos. Son las que tienen esta forma muy particular. También os digo que no es muy común encontrarse este tipo de ecuación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Un cambio de variable.
un cambio de variable, yo llamo z igual a ax más bi y procedo. La diferencial, la derivada de z va a ser, no olvidar que x es una variable e y es una función, entonces la derivada de x vale 1 y la derivada de y hay que hacerla siempre en forma implícita, y prima, despejo y prima, y sería z' menos a partido b. Y una vez que tengo definido todos los elementos de mi cambio de variable, yo voy a tener, sustituyendo, tengo z' menos a partido b igual a f de z. Y esta ecuación de aquí es de variables separables. Y ya tendría que abordar su resolución, como hemos explicado en esta primera parte. El siguiente tipo de ecuación va a ser homogénea. Ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Cómo las reconocemos? En la función definida de forma explícita va a cumplir una condición. Va a cumplir la condición de que f lambda x lambda y va a ser f de x y. Es decir, que a la función no le afectan los cambios de escala. Cuando yo multiplico las dos variables por un parámetro, no le afecta a la imagen de la función. Ese parámetro se va a cancelar. Unos parámetros con otros parámetros se cancelan en la simplificación de la función. ¿Cómo procedo cuando me encuentro con una ecuación diferencial homogénea? Muy sencillo, un cambio de variable. Y igual a x por u. Derivo. Y' va a ser la derivada de x vale 1, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Con ese cambio de variable, yo sustituyo en mi ecuación diferencial y tendría y' sería u más x u' igual, y aquí tendría f de x, xu. Pues bien, esta ecuación diferencial de nuevo va a ser de variables separables. Entonces, para resolverla, tendría que afrontar este problema que ya hemos comentado. El siguiente tipo de ecuación, el tipo 4, va a ser reducibles a homogéneas. Las ecuaciones diferenciales que son del tipo reducible a homogénea los vamos a distinguir porque esta ecuación explícita va a caracterizarse por ser de la forma ax más bi más c partido ax más bi más c. Es decir, que vamos a tener algo así como el cociente de dos rectas. Entonces, aquí vamos a tener dos formas de afrontar esto dependiendo de cómo sea la posición relativa entre las dos rectas. Las rectas obviamente no pueden ser coincidentes porque si no al dividir sería 1, sería f de 1. Entonces las rectas o bien son secantes o bien son paralelas. Por lo tanto, vamos a distinguir esos dos casos. Vamos a suponer el primer caso secantes. Si son secantes tenemos un punto de corte, el x0 y 0. Entonces lo que tengo que hacer para resolver este tipo de ecuación es el siguiente cambio de variable. X igual a x menos x0 y igual a y menos y0. Si yo despejo de aquí la x y la y minúsculas, tendría x igual a x más x0 y igual a y más y0. Y podría derivar x' igual x', y' igual y'. Con todos estos elementos, yo cogería esta x y esta y sustituiría en la expresión de la función y simplifico. Y la y' por esta y'. Y siempre me va a quedar una ecuación de la forma y' igual a f de ax más bi partido ax más bi. Y esta va a ser del tipo homogéneo. Por lo tanto, su resolución es tal cual hemos dicho en el apartado 3, haciendo ese cambio de variable. El tipo 4.2 sería cuando estas dos rectas son paralelas.
Si son paralelas, entonces estos coeficientes ambos son proporcionales, porque tienen la misma dirección, el vector normal sería proporcional, o el vector director, como queramos verlo, al ser esto la ecuación general, sería el vector normal, serían proporcionales. Por lo tanto, podríamos decir que A es K veces A minúscula y B es K veces B minúscula. Por lo tanto, yo haría el siguiente cambio de variable. Z igual a AX más BI. Por un lado, derivo. Z' igual a más BI'. No olvidar que X es variable e Y es función. Y por otro lado, si yo multiplico esto por K, tendría KZ igual a KAX más KAI. Por lo tanto, como KA es X, esto es AX y esto es una B, esto es BI. ¿Eso qué significa? Que cuando yo me vengo a sustituir aquí primero despejamos la I', I' igual Z' menos A partido B. Esto es mi cambio de variable. Cuando yo me vengo a sustituir aquí, tengo por un lado I', pues Z' menos A partido B, igual a FD. Por un lado tengo AX más BI es Z, Z más C. Y por otro lado, en las mayúsculas, AX más BI es KZ, KZ más C. Pues bien, esta ecuación diferencial siempre va a ser de variables separables. Y afrontamos, como hemos dicho, en el apartado 1 al principio del vídeo. Otro tipo muy común de ecuación diferencial es el siguiente, el que se conoce como ecuaciones diferenciales exactas. Ahora, la ecuación diferencial exacta, nosotros vamos a necesitar expresarla de la siguiente manera. Pxy, cierta función diferenciada con respecto a x, más qxy diferencial de y, igual 0. Si nos la dan de forma explícita, nosotros desarrollamos y lo llevamos todo a un lado para obtener este tipo de expresión. La ecuación diferencial exacta la vamos a reconocer si la parcial de p con respecto a y, es decir, este coeficiente entre comillas de la diferencial de x, lo derivamos con respecto a la otra diferencial. Tiene que ser igual a la parcial de q con respecto a x. Cada uno lo derivamos con respecto a la otra variable o a la variable de la otra diferencial. Esto lo podéis encontrar también con una escritura simplificada como p sub i y q sub x. Es lo mismo. Cuando sucede cualquiera de estas cosas, esto es cuestión de notación, es exacta. Esto es la forma de reconocerlo. Y ahora necesitamos la forma de resolverlo. Cuando una ecuación diferencial es exacta, entonces existe una función potencial que se llama una función f, tal que la parcial de f con respecto a x vale p, ahora sí con respecto a su propia o con respecto a la variable de su propia diferencial, y la parcial de f con respecto a y vale q. Y ahora aquí empezaría un proceso de construcción de la solución. Yo cogería cualquiera de las dos, por ejemplo, cojo esa, y tendría que f sería la integral de p con respecto a x más cierta función que depende solo de la otra variable, de y. Yo calcularía la parcial con respecto a y de los dos lados. La parcial de f respecto a y sería la parcial respecto a y de toda esta parte de la derecha, que esto no deja de ser la parcial con respecto a y de esta integral más g' de y, y ahora despejando g' de y, esto de aquí pasaría restando este lado, ¿y qué tendría que hacer ahora? Calcular g de y como la integral de todo esto con respecto a y. La integral de la parcial de f respecto a y menos la parcial con respecto a y de la integral de p diferencial de x, todo esto con respecto a y, más cierta constante. Y esta g me pasaría aquí. Este es un proceso de construcción de la solución que de forma teórica puede resultar un poco lioso, pero ya veréis cuando veamos los ejemplos
con números, con ecuaciones, como es bastante intuitivo. Y solo decir una cosa, que la solución esta de la ecuación diferencial se suele representar como f igual 0. Lo que no haya salido de toda esta expresión igualado a 0. Es una función potencial. Que eso ya es entrar un poco en cálculo vectorial y en ese tipo de cosas. La definición de función potencial no viene ahora muy al caso. Aquí nos interesa saber resolver esto. El siguiente tipo de ecuación diferencial son las que se pueden reducir a exactas. Es decir, a través de un factor integrante. Y esto puede resultar bastante complicado. Si no se complica más, es porque normalmente aquí se suelen ver factores integrantes bastante predefinidos, un factor integrante que dependa solo de x o que dependa solo de y, pero si nos tuviéramos que enfrentar de verdad a ecuaciones diferenciales de este tipo y nosotros tuviéramos que buscar el factor integrante así a ciegas, el problema sería bastante complicado. Diremos que una función es reducible a exactas si existe un factor integrante, una función mu que depende de x y, pxy diferencial de x más mu xy qxy diferencial de y, por la cual al multiplicar toda la ecuación diferencial la convierte en ecuación diferencial exacta. El primer tipo de factor integrante será un factor integrante que dependa solo de x. Para simplificar notación, no voy a poner los argumentos aquí en la función. Vamos a presuponer que mu depende en este caso solo de x, que p y q dependen de x y de y. Es decir, que nosotros estamos buscando una mu de forma que mu por p diferencial de x, mu por q diferencial de y, tiene que valer 0. Y esta ecuación tiene que ser exacta. Exacta significa que cuando yo hago la parcial con respecto a y de esta primera parte, la parcial con respecto a y de mu p, que tengo como mu depende solo de y, es como si fuera una constante, se queda como está, y p lo estamos derivando, estamos encontrando su parcial con respecto a y, tendríamos eso, y este segundo, sumando este segundo elemento, la parcial con respecto a x de mu q, ahora como estamos derivando con respecto a x y mu depende de x, tendríamos derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la parcial con respecto a x. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Es decir, mu por p de i, mu prima q más mu qx, y vamos de aquí a despejar. Pues me puedo llevar la mu a un lado, p de i, mu qx igual mu prima q. Ahora saco mu factor común, p de i menos q de x igual mu prima q. Y lo que hago es que me quedo con la estructura de logaritmo, mu prima partido mu, que es la derivada de un logaritmo, y la q esta pasará aquí dividiendo, p de i menos qx, q. ¿Eso qué significa? Que el logaritmo neperiano de u, yo integro ahora en los dos lados, logaritmo neperiano de mu va a ser esta integral. Recordemos que mu depende solo de x. Entonces la condición para que exista este factor integrante es que esta expresión de aquí, la parcial de p con respecto a y menos la parcial de q con respecto a x partido q, tiene que depender solo de x, para que mu dependa solo de x. Por lo tanto, vamos a definir h de x, pi menos qx partido q, ya tenemos la condición para que exista un factor integrante que dependa solo de x, este primer tipo de factor integrante. Si esa diferencia partido q depende solo de x, entonces mi factor integrante va a ser e, porque estamos ya despejando la mu, por lo tanto, si yo quiero mu, como tengo logaritmo, tengo que hacer la exponencial en los dos lados, e elevado a la integral de h de x, diferencial de x. Y este va a ser el factor integrante del tipo que depende solo de x, y va a existir cuando pase esto de aquí, que esta diferencia partido q dependa solo de x. De la misma manera, existe un factor integrante del segundo tipo y es un factor integrante que depende solo de y. Este no lo vamos a demostrar, vamos a definir h de i, es bastante análogo, entonces podéis intentar hacerlo vosotros, va a ser q de x menos p de i partido de p. Si esta diferencia partido p depende solo de y, entonces tendremos este factor integrante como e elevado a la integral h de i diferencial de y. Obviamente existe un apartado 3.
que es un factor integrante de cualquier manera, que depende de x e y. Nosotros, para encontrar un factor integrante, primero tenemos que presuponer que tiene cierta forma. Por ejemplo, podemos presuponer que es de la forma x elevado a n por y elevado a m. Le damos valores a la n y la m y entonces ahora procederíamos a buscar las condiciones como hemos hecho en el apartado 1. ¿Cómo tendría que ser mu para que se cumpliera que las parciales cruzadas fueran iguales? Esto es un proceso muy particular y existen 100.000 millones de procesos. Por eso he dicho al principio que este tipo de ecuación en general puede resultar bastante complicada. En general, también, como he dicho, solo se ven del tipo 1 y del tipo 2. Quizá, si vuestros profesores son muy exigentes o vuestras asignaturas son bastante competentes, veis algunos tipos particulares del apartado 3. Entonces, aquí no los vamos a tocar. No los vamos a tocar porque, como digo, es algo muy particular. Lo que sí os invito, obviamente, es que si tenéis problemas particulares con esto, lo escribáis en los comentarios y quizá podemos resolver algún caso particular. Vamos a seguir completando los tipos de ecuación diferencial y el siguiente tipo va a ser una ecuación diferencial lineal de primer orden, que va a ser de la forma, ahora aquí cambia un poco la forma de expresarse, va a ser y' igual a y' más ax y igual bx. Esto es como una ecuación de segundo grado donde tenemos un x cuadrado, una x y un número. Entonces aquí lo que tenemos son ecuaciones diferenciales, las incógnitas son derivadas, y' y un número. El coeficiente de la y es una función que depende solo de x. Y el número, entre comillas, es una función que depende solo de x. Fijaros que el y' tiene coeficiente 1. Entonces, si tiene coeficiente distinto de 1, si tuviera una función que dependiera de x, pues yo divido toda la expresión por esa función y arreglaría estos dos coeficientes. Aquí tenemos dos formas de resolver. El primer modo sería aplicar la fórmula que aparece en los libros, que sería algo así como y igual a e elevado menos la integral de ax diferencial de x, y esto se multiplica por la integral de bx elevado a la integral de ax diferencial de x más c. Bueno, esto es una forma estándar, te tienes que estudiar la fórmula, te la aprendes, se aplica y no da más problemas. El segundo modo es una forma más deductiva, una forma en la que deducimos la solución. Primero, nosotros resolveríamos la ecuación homogénea asociada. Homogénea en el sentido de que es igual a 0. Homogéneo aquí no significa lo mismo que antes, que era invariante a cambios de escala, sino que la ecuación está igualada a 0. Esta ecuación de aquí es siempre de variables separables. Entonces la resolvemos y' igual menos ax y tendríamos diferencial de y partido diferencial de x igual menos a x y. Entonces la diferencial de x pasa multiplicando y la y pasa dividiendo. 1 partido y diferencial de y menos ax diferencial de x. Y aquí tendríamos logaritmo neperiano de y. Y aquí tendríamos menos la integral de ax diferencial de x. Si terminamos de despejar la y, sería hacer la exponencial en los dos lados, e menos integral ax diferencial de x. Como aquí tenemos un más c, aquí tendremos un más c. Entonces esto aquí lo podemos separar como e elevado menos la integral de ax diferencial de x por e elevado a c. Y una constante elevado a una constante sigue siendo constante. Tendríamos que la solución sería, pues e elevado a c lo podemos poner k, e elevado menos la integral de ax diferencial de x. Esta sería la solución de la homogénea asociada. Una vez que tenemos la homogénea asociada, lo que hacemos es que esta constante, en lugar de ser una constante, la transformamos en una función que depende de x. Es decir, nosotros nos quedamos con y igual a kx e elevado menos la integral de ax diferencial de x. Y lo que hacemos es derivar. Y' igual, tendríamos k' derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Parcial con respecto a x de e elevado menos la integral de ax diferencial de x. No nos vamos a preocupar ahora de cómo es esta derivada. La cuestión es que ahora nosotros sustituimos y e y' en esta
ecuación original, simplificamos y despejamos la k. Una vez que tenemos k determinado, la sustituimos en nuestra y tenemos la solución. Esto pasa igual que nos estaba pasando antes con la ecuación diferencial exacta. Aquí, en forma teórica, puede ser un poco robusto, un poco más complicado de entender. Pero una vez que nos pongamos a resolver ejemplos, este método es bastante intuitivo, construye la solución de forma muy natural y no vamos a necesitar aprendernos ninguna fórmula. Vamos a ver ahora el siguiente tipo de ecuación diferencial, que va a ser el tipo Bernoulli. La ecuación diferencial del tipo Bernoulli va a ser y' más axy más bxy elevado a n igual 0. Si os dais cuenta, se parece mucho a la lineal, pero esta función que depende solo de x, este coeficiente, va multiplicado por cierta potencia de y. Tenemos y una potencia de y. Entonces, aquí es muy sencillo de resolver porque nosotros lo que vamos a hacer es un cambio de variable z igual a y 1 menos n. Siempre vamos a hacer este cambio de variable. Derivamos, z' va a ser bajo el exponente y elevado 1 menos n menos 1, pues menos n por la derivada. Ahora, si nosotros comparamos esta ecuación original con esto que nosotros tenemos aquí para poder sustituir, yo aquí tengo un y' por y elevado a menos n por 1 menos n. Pues multiplico toda la ecuación por este coeficiente que necesito para llevar esta y' a un z'. 1 menos n y menos n por y' más ax por 1 menos n por y menos n por y más bx por 1 menos n por y menos n por yn igual 0. Y menos n y n se van, se suman los exponentes, potencias con la misma base multiplicando, se suman los exponentes, eso vale 0, desaparece. Esto de aquí es la z'. Aquí tengo y menos n más 1, que es justo la z. Por lo tanto tengo a x 1 menos n z. Y aquí me queda bx 1 menos n igual 0. Y esta ecuación de este tipo es del tipo lineal. Y entonces la afrontaría de esta manera. Y ya vamos a entrar al último tipo, que va a ser la ecuación de Riccati. La ecuación del tipo Riccati va a ser y' más axy más bxy cuadrado igual cx. Es una ecuación con una estructura muy particular. Aquí vamos a necesitar siempre primero encontrar una solución particular. Una vez que yo tengo la solución particular, entonces hago un cambio de variable. Hago el cambio de variable z igual a y menos y sub p. Pues nosotros de aquí despejamos la y igual z más y sub p y derivamos. Y' igual z' más y sub p'. Si nosotros sustituimos todo esto en la ecuación original de aquí, pues tendremos z' más y sub p' más ax por z más y sub p más bx. Y ahora esto es el cuadrado de un binomio. Tenemos z cuadrado más 2z ip más ip cuadrado igual a c. Pero y sub p es una solución particular. Entonces, y' más axy más b por y. Todo eso vale c, porque al sustituir aquí el y sub p, al ser una solución particular, cumple la ecuación. Por lo tanto, esta, como valen c, se anulan con esta. Y se nos queda z' más axz más bx por z cuadrado más 2z y p igual 0. Y esta de aquí es una ecuación de Bernoulli de orden 2. Es decir, donde la n vale 2, que es este z cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que hacer el siguiente cambio de variable, z igual a u elevado a menos 1, porque hemos dicho 1 menos 2 menos 1. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros hacemos esta transformación, se transforma en lineal.
porque hemos dicho que nosotros todas las Bernoulli las transformábamos en lineal por medio de ese cambio de variable. Entonces, nosotros podemos pasar directamente de Riccati a lineal haciendo directamente el cambio de variable i sub p más 1 partido u. Si nosotros hacemos este cambio de variable en la original, entonces pasamos de una Riccati a una lineal de forma directa. Hasta aquí los 9 tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias definidas de forma explícita y de primer orden más comunes. Es verdad que algunos más comunes que otros. Como os he dicho, os voy a dejar un vídeo con un par de ejemplos o 3 ejemplos ilustrativos de cada uno de los tipos de ecuaciones. Además de eso, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis escribir en los comentarios, podéis conectaros en los directos, tenéis muchos medios para dirigiros a mí y preguntarme lo que necesitéis saber. Que yo, si puedo ayudaros, os voy a ayudar.